El Señor esté con ustedes. El Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, le quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar». Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, hoy celebramos Pentecostés, la gran solemnidad con la que culmina el tiempo pascual. Después de 50 días contemplando la resurrección del Señor, la Iglesia recibe el don prometido por Cristo, el Espíritu Santo. No se trata solamente de un recuerdo del pasado. Pentecostés sigue sucediendo. De hecho, siempre recomiendo la lectura continua del libro de los Hechos de los Apóstoles, y si ustedes lo leen con atención, el libro termina abruptamente. Lo deja Pablo en Roma y se acaba el libro. No hay epílogo, no hay conclusión. ¿Por qué? Porque los Hechos de los Apóstoles los continuamos viviendo nosotros. Cada día de nuestra vida, si estamos abiertos al Espíritu, es un versículo que va completando el capítulo de la historia de los tiempos visitada por Dios. La primera lectura tomada de estos hechos nos presenta el nacimiento visible de la Iglesia. Los discípulos estaban reunidos cuando de pronto se escuchó un ruido como de viento fuerte y aparecieron lenguas como de fuego sobre cada uno de ellos. Comenzaron a hablar distintas lenguas y personas venidas de muchos pueblos los escuchaban anunciar las maravillas de Dios en sus propias lenguas. Benedicto XVI, estoy usando un librito que salió en noviembre del año pasado en español en la editorial Encuentro, se llama El Señor nos lleva de la mano, y son la colección de homilías que Benedicto XVI dio como Papa emérito cuando se retiró de la vida pública y estuvo viviendo dentro del Vaticano en el monasterio Mater Ecclesiae. Y para cada domingo, para mantener un hilo, le robo 2 o 3 ideas a ese librito. En la homilía que toca hoy, que Benedicto la dijo el 8 de junio del 2014, lo primero que dice es esto: comenta que la Iglesia nace universal. Desde el primer momento, no fue primero una comunidad aislada y luego otras que se van agregando, sino una Iglesia que desde el inicio habla todas las lenguas y abraza a todos los pueblos. Recuerda la primera lectura: partos, medos, elamitas, el Ponto, la Capadocia, Frigia, Panfilia, cretenses, árabes, hombres libres, esclavos, todos escuchan en su propia lengua las magnalia Dei, las maravillas de Dios. Y el Papa relaciona Pentecostés con la antigua historia de la Torre de Babel. En Babel los hombres quisieron alcanzar el cielo por sus propias fuerzas, creyeron que podían ocupar el lugar de Dios, pero precisamente cuando aumentó el poder humano apareció también la división y la incapacidad
de comprendernos los unos a los otros. Es proporcional. Cuando sentimos que aumenta nuestro poder, comienza la incomprensión. Es difícil no pensar en nuestro tiempo. La humanidad ha alcanzado el desarrollo científico y tecnológico y podríamos decir que es muy grande. Podemos comunicarnos instantáneamente de un extremo al otro del mundo, modificar aspectos de la vida humana y transformar profundamente la realidad material. Y sin embargo, junto a tantos avances, vemos crecer también la violencia, la soledad, la confusión interior y la dificultad para convivir. Viene a la memoria aquella frase atribuida a Albert Einstein: tenemos medios perfectos para fines confusos. ¿Para qué queremos medios? ¿Para qué queremos vivir indefinidamente si no sabemos emplear el tiempo que tenemos entre las manos? Quizás pocas expresiones describen tan bien el drama contemporáneo. Hemos perfeccionado los instrumentos, pero muchas veces hemos perdido claridad sobre el sentido de la vida y sobre el destino del hombre. Por eso, Pentecostés tiene algo muy actual. El problema más profundo del hombre no es solamente técnico, económico o político. Es un problema todas estas cosas, pero no es solamente el problema del hombre. El problema es espiritual. Cuando el hombre pretende bastarse a sí mismo, termina perdiéndose también a sí mismo. El Espíritu Santo viene precisamente a reconstruir la unidad que el orgullo destruye. Benedicto XVI dice que el Espíritu crea comprensión, que el Espíritu abre las fronteras y hace posible la paz y la caridad. La verdadera unidad no nace de imponer uniformidad o mi criterio, ni de una ideología común, ni simplemente de acuerdos humanos. La unidad profunda nace cuando el ser humano vuelve a abrirse de verdad, enteramente a Dios. Y esto también vale para nuestra vida cotidiana. A veces el orgullo entra silenciosamente en el corazón. Querer tener siempre razón, no escuchar, vivir comparándonos, encerrándonos en nuestros propios criterios, creer que no necesitamos convertirnos. Hermanos, hay mucha gente que vive un complejo de culpa constante, pero hay mucha gente que no entiende que tiene que cambiar, que tenemos que dejar los criterios del mundo para tener los criterios de Jesucristo, que es lo único que realmente transforma la historia, porque nos transforma a cada uno de nosotros. Pero donde domina la soberbia, tarde o temprano aparece la división. El Espíritu Santo, en cambio, siempre conduce hacia la humildad, la reconciliación, la comunión. En la segunda lectura, San Pablo dice algo central. Nadie puede decir Jesús es el Señor, Christos Kyrios, si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Y Benedicto explica que esta es la verdadera lengua de fuego de Pentecostés. La lengua de fuego de Pentecostés es la confesión de que Jesús es el Señor. Parece una frase sencilla, pero contiene toda la vida cristiana. Decir Jesús es el Señor significa reconocer que no somos nosotros quienes ocupamos el centro. Significa dejar que Cristo ilumine nuestras decisiones, nuestros afectos, nuestro modo de vivir y de pensar. En el mundo antiguo, la palabra Kyrios, Señor, era utilizada para hablar de Dios mismo. Por eso, afirmar Jesús es el Señor es reconocer que en Cristo Dios ha venido a nosotros. No seguimos solamente una idea o un conjunto de valores, seguimos a una persona viva, resucitada, que hoy nos comunica su espíritu.
San Pablo continúa diciendo que hay diversidad de dones, pero un mismo espíritu. La Iglesia no es uniformidad. Cada uno recibe dones distintos, caminos distintos, misiones distintas, pero todos formamos un solo cuerpo. El Espíritu Santo no elimina las diferencias, las ordena hacia la comunión. Hay otra imagen que usan los padres y grandes teólogos contemporáneos que dice que la Iglesia es una sinfonía, es una armonía, que nos acompaña siempre un bonito coro. Recordemos esta imagen de la música, la armonía, las distintas notas, las claves, los acordes y aún los acordes disonantes hacen una música comprensiva que mueve inclusive el corazón y que ilumina el ingenio a través de la armonía. Qué necesario es recordar esto hoy. También dentro de la Iglesia podemos tener sensibilidades distintas, historias distintas, las tenemos, maneras distintas de vivir la fe, pero el centro, otra vez, no somos nosotros. El centro es Cristo, y donde verdaderamente actúa el Espíritu Santo, nace el deseo de construir unidad y no de alimentar divisiones permanentes. En el Evangelio vemos a los discípulos encerrados por miedo. Las puertas están cerradas, pero Jesús resucitado entra igualmente y se pone en medio de ellos. Y la tercera idea que le robo a Benedicto, él señala algo muy hermoso. El Espíritu Santo no conoce de puertas cerradas. También hoy hay muchas puertas cerradas, corazones heridos, cansancio espiritual, indiferencia, desesperanza, pecados que parecen haberse convertido en costumbre. A veces una persona puede pensar que ya no tiene posibilidad de cambiar o de volver a empezar, pero Pentecostés nos recuerda que Dios puede entrar incluso allí donde nosotros no vemos salida. Jesús sopla sobre los apóstoles y les dice: reciban el Espíritu Santo. Ese gesto recuerda la creación del hombre en el Génesis, cuando Dios dio aliento de vida al barro de la tierra. Y Benedicto XVI afirma algo profundamente verdadero: el hombre necesita más que aire fresco para vivir, necesita respirar el amor y la verdad de Dios. Tal vez una de las grandes enfermedades de nuestro tiempo sea precisamente la falta de ese aire espiritual. Hay cansancio interior, vacío, ansiedad, dificultad para encontrar sentido, y muchas veces intentamos llenar ese vacío con ruido, consumo o distracciones, pero el corazón continúa inquieto. Solo el Espíritu puede devolverle al hombre el verdadero aliento de vida. El Evangelio termina hablando del perdón de los pecados. El primer don que Cristo resucitado exige es el don del perdón. El corazón se endurece y las relaciones se destruyen cuando no existe el perdón. Finalmente, San Juan nos dice que los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Benedicto comenta que el verdadero don del Espíritu Santo es precisamente esta alegría, la certeza que Jesús está vivo, de que no estamos solos y que somos de verdad amados de Dios. Pidamos hoy esta gracia, que el Espíritu Santo renueve nuestra fe, purifique nuestro corazón y nos haga respirar nuevamente el aire de Dios. Y que María Santísima, presente junto a los apóstoles en la espera de Pentecostés, nos enseñe a abrirnos dócilmente a la acción del Espíritu Santo. Ella, esposa del Espíritu y madre de la Iglesia, nos acompaña para que también nosotros podamos vivir con la alegría de saber que Cristo resucitado permanece siempre en medio de su pueblo. Recemos para terminar esta reflexión
pidiendo con María humildemente: ven, Espíritu Santo, entra en nuestros corazones, rompe nuestras soberbias, sana nuestras divisiones, danos el fuego de tu amor, haznos respirar nuevamente el aire de Dios y danos la alegría de saber que Jesús vive y permanece con nosotros. Amén.